Dios les bendiga a mis amados. Seguimos por aquí todavía. Hoy es una jornada larga para todos nosotros, ¿cierto que sí? Estamos acá dándole gracias a Dios por este tiempo de estudio bíblico. Y qué bueno que estamos con fuerzas para seguir adelante. Vamos a esperar a que otro de los estudiantes se una para esta parte. Amén, hermano Dagoberto. Dios le bendiga. Jessica. Ahí nos vamos uniendo poco a poco. Mientras tanto, vamos a escuchar entonces a Hillsong solamente en instrumentales. Estamos escuchando entonces a Hillsong en uno de sus álbumes instrumentales. Qué bueno tenerles con nosotros en esta hora. Muy bien. Blanca, Dios te bendiga. Bueno, vamos entonces a comenzar la parte del discipulado que hacemos los domingos, ¿cierto? No hemos parado, no nos detenemos. Y dentro de esta parte del discipulado, pues estamos hoy en la clase 10 de la serie 2. Serie 2, clase 10. Y la que nos corresponde al día de hoy habla acerca de testificar. Bien, entonces estamos en clase. El objetivo de la clase cuando nos sentamos alrededor de la mesa es que nosotros nos participamos, unos levantaban la mano y etcétera, pero como no estamos levantando la mano ni nada, y el celular que estamos utilizando para grabar es el mismo mío, entonces tú ahí debajo puedes colocar las respuestas a preguntas que puedan surgir dentro de la enseñanza de esta mañana. Muy bien. Bueno, entonces hablando de testificar, le voy a hacer una preguntita. ¿Es importante evangelizar a otros, pues irán al cielo? Normalmente hay 3 preguntas que hacemos en cada inicio de clase, que es para saber hasta cuándo hemos aprendido o qué tanto sabemos del tema. Y frente a eso, pues entonces ya planteamos la clase. Muy bien. ¿Es importante evangelizar a otros, pues irán al infierno? Si tú consideras que sí, si tú consideras que no, que no. No hay explicación en este momento, solamente decir sí o no. Y como tú estás allá, entonces tú me colocas sí, no. Y ya en la clase pues entraríamos a manejar esto. Muy bien. ¿Es importante evangelizar a otros, pues irán al infierno? ¿Falso o verdadero? De acuerdo a su respuesta, pues colóquemela ahí, no hay ningún problema. La que usted considere. Muy bien. Muy bien. No he tenido respuestas por allí, pero si la considera, tranquilo. Y el que no esté, no sea del grupo de discipulado y quiera participar, pues estamos hoy abiertos en este sentido, ¿cierto? Solamente contesta sí o no. Bien. Esa es la primera pregunta. Entonces, si me la vas a contestar, de pronto contéstame 1, sí o no. Porque voy a hacer 3 preguntas. Voy para la segunda pregunta. ¿Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? ¿Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? Me puedes contestar sí o no. Pregunta 2, sí o no.
Pregunta 1. ¿Es importante evangelizar a otros pues irán al infierno? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? ¿Sí o no? Y la tercera, para que no nos quedemos esperando las respuestas. Para poder compartir mi fe es mejor recibir un curso. Para poder compartir mi fe es mejor recibir un curso. Bueno, el tema es sobre la evangelización, ¿cierto? Ya hemos visto cristología, ya hemos visto acerca de lo que es la salvación, ya hemos visto acerca de la seguridad de la salvación, ya discutimos esos temas. Si tú los quieres saber, están bajas de esta enseñanzas que tenemos y vas a ir viendo. Serie 2, lección 1, serie 2, lección 2, vamos en la serie 10, serie 2, lección 10, son 7 series. Y ya vimos la lección 1, que era clases de cristología y ubicación, quién es Jesús, que veníamos de... Hay gente que viene de la tradición, hay gente que viene con conceptos unicitarios, de la unicidad, hay gente que viene con conceptos aún hasta un poco adventistas, hay gente que viene con conceptos de cualquier índole de cristología. Entonces esto nos ubicó sobre la cristología. Muy bien. A ver, cuando nosotros ya tenemos al Señor y Él entra en nuestro corazón, tenemos uno de los privilegios más grandes que puede tener una persona, y ese es el de testificar. Claro, estamos hablando de gente que ya ha creído, gente que ya ha experimentado un cambio en su vida, y hemos hablado acerca de la regeneración o nuevo nacimiento, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es testificar? Testificar sería evangelizar, quiere decir que nosotros vamos a compartir con otras personas para que esas personas entiendan y conozcan la salvación de Dios. Muy bien. ¿Por qué no vamos al libro de Mateo capítulo 28? Es uno de los textos que más se ha usado, que es usual cuando se habla de evangelismo sobre este tema, ¿cierto? Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Si lo encuentras, amén, amén, me dices, amén, pastor, bien, estamos ahí. Bueno, por ahí me saluda Felipe, Dios te bendiga. Jesús se acercó y les habló, bueno, aquí está hablando cuando Jesús en Galilea les guía a la gran comisión. Esto nos lo van a narrar los evangelios, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, o sea, los 4 evangelios, y aún Hechos capítulo 1, por allá en el versículo 8, nos va a hablar de eso. Aún Primera de Corintios, en el capítulo 15, va a hablar acerca de este momento tan especial de Jesús con sus discípulos. Entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí yo noto algo que es lo que de pronto a veces obviamos, porque él está diciendo aquí en las Sagradas Escrituras algo especial. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Es más, Marcos 16 nos va a decir entonces, desde el 15 al 18, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La pregunta que aquí nos surge de los dos textos es, ¿por qué dice id y hacer discípulos y no lo dice como Marcos, que dice id y predicar? Porque hay algo un poquito más profundo que ir y predicar. Es ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es que yo soy discípulo, y esto que estoy aprendiendo del discipulado, el camino que estoy llevando, porque el discipulado no es solamente teoría y conocimiento, sino llevarlo a la práctica, compartirlo con otras personas dentro del proceso de discipulado. Por eso entonces Mateo nos está diciendo que hay que hacer discípulos, o sea, ir a predicar, pero esa predicar no solamente es decirlo con los labios, sino que en la vida práctica
las enseñanzas que he recibido las estoy llevando a cabo, soy un discípulo, y como yo soy un discípulo también voy y formo a otros en el principio del discipulado cristiano. Muy bien, una de las cosas que hemos notado y que la vimos desde la primer clase que tuvimos es que la humanidad está totalmente atrapada en el pecado, ¿cierto? Veíamos que la escritura nos decía en Romanos 3, versículo 10, y después vimos en el versículo 23, decía que no hay justo ni a un uno, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? Hablando de la condición del hombre, todo ese capítulo 3 de Romanos nos va a llevar a eso. Y ya por allá en el capítulo 23, versículo 23, va a decir que todos han pecado, todos los seres humanos hemos pecado, y ese pecado en el que estamos nos ha destituido de la gloria o la presencia de Dios. Si esa es la condición del hombre, hay un dolor en el corazón de Dios por lo que ha sucedido en el corazón del hombre, ¿cierto? Porque lo que ha sucedido con el hombre. Una de las cosas que nosotros vamos a empezar a mirar por la Escritura es que en todo el contexto del Nuevo Testamento Dios llama al hombre a lo que es el arrepentimiento. Recuerden que cuando veíamos el concepto de arrepentimiento nos decía que era cambien de actitud, cambien de vida, llévenla como gente que ha cambiado de esa actitud frente a qué, a percibir el pecado y a vivir en el pecado, ¿cierto? Entonces el hecho de yo reconocer ante Dios mi condición humana, mi condición de pecado, de reconocerla, es algo especial porque el Evangelio ha empezado a mostrarme esa condición humana en la que yo me encontraba. En el libro de Mateo capítulo 7, el verso 13 y 14 nos va a decir, hablando acerca de dos caminos que están contrastados, y dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, esa puerta es una puerta que muchos trasegan por ella. Pero dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí hay una posición muy especial que está hablando de que la mayoría de la gente va por el camino o por la puerta ancha, y que hay una puerta que es angosta, pero esa puerta angosta dice que algunos la hallan. Y es importante entender que Dios en su gran misericordia y en su soberanía permite que nosotros encontremos ese camino de salvación. Este camino de salvación se le va a presentar a mucha gente, pero lastimosamente todo el mundo no está en disposición de abrir su corazón al Señor. Sus vidas no van a entender la necesidad de un Salvador y la necesidad de salvación, pero está hablando la Escritura que se nos va a presentar esa puerta, ¿cierto? Si usted va conmigo también a Juan capítulo 3, el versículo 18, bueno, la mayoría de los que están en discipulado han recibido este material que lo mantenemos en la iglesia, ¿cierto? Que son sencillamente una hoja de 3 cuerpos, y dentro de cada una de las preguntas que estamos teniendo y el estudio que estamos teniendo estamos contestando. Una de las cosas que puedo hacer es que al finalizar esta clase voy a colocar aquí abajo, donde usted está colocando las notas, una copia de este estudio para que usted en su casa imprima y no se nos quede atrás en este estudio. ¿Le gustaría? Bueno, entonces lo vamos a hacer y usted lo puede recibir en su casa. Muy bien. Entonces, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, Juan capítulo 3, verso 18, hemos estado estudiando el libro de Juan en las mañanas todos los días, ¿cierto? Estudiándolo en general, pero al hacer cualquier estudio bíblico es factible que nos remita a un texto, y recuerde que un texto dentro de todo un texto dentro de un contexto es una bendición. Un texto que no está dentro de un contexto ni lo interpreto de esa manera puede ser una excusa, un pretexto para otras cosas diferentes. Entonces dicen en el capítulo 3 verso 18, el que versículo, acuerde que está hablando con Nicodemo
y está diciéndole que Dios envió a su Hijo al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿cierto que sí? Pero dice, en el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo no vino a condenar el mundo, pero el hecho de no creer en Cristo le condena porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El recibirlo me libra de la condenación. El no recibirlo me coloca en esa misma posición de condenación. Entonces, cuando alguien no ha confiado en el Señor, no abre su corazón al Señor, la ira de Dios o el juicio de Dios, ¿se acuerda que hemos hablado de la ira de Dios o el juicio de Dios o el justo juicio de Dios? Que es sencillamente que cada uno recibirá de acuerdo a. Entonces, en este caso, si no ha recibido la salvación de Dios, porque hablando de la salvación, recuerde que no es algo que dependía de nosotros, sino que nosotros lo recibíamos de Él, es un regalo que Él nos daba, que nosotros para abonarle a la salvación no necesitaríamos humanamente hablar, no, deberíamos, es como, y el ejemplo que di en ese momento, que lo podría dar ahora, como cuando una persona adquiere algo, le regalan un vehículo, a usted le regalan un vehículo y usted dice, ah, sí, qué bueno, me regalaron una moto. ¿Qué necesita hacer usted cuando recibe la moto o el vehículo? Mantenerlo, pagarle los impuestos, mantenerle lubricación, mantener mecánicamente el vehículo, ¿cierto? Es suyo, se lo han regalado, no le costó nada, pero hay un mantenimiento dentro de eso. Entonces, hablando de la necesidad que el mundo tiene para entender qué es testificar, estamos hablando que el mundo necesita la salvación. Nosotros hemos recibido la salvación, Dios nos la dio, el texto nos está hablando acerca de eso que hemos recibido, pero eso que hemos recibido, uno debemos de estar dispuestos a recibir lo que Dios nos ha entregado, ¿cierto? No pagamos por Él, pero ya que el Señor nos lo ha dado, lo que Él nos ha dado lo tendríamos que mantener. Muy bien. Ahora, entonces la Biblia dice que el que cree no es condenado, pero también la Sagrada Escritura nos dice que el que no cree, pues ya, de hecho ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en quien Dios nos ha dado para alcanzar entonces la salvación. En el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 17, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, hablando de la regeneración, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, la vida que tenía, toda esa parte ha pasado, ha traspasado. La Biblia también muestra que nosotros ya delante del Señor, entonces estamos limpios, no por lo que hicimos, sino porque aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Entonces, si alguien no ha recibido, no ha encontrado, no se ha encontrado esa puerta que dice ahí de salvación, esa persona está bajo condenación. ¿Quién lo condenó? Dios lo condenó. Él no vino a condenar al mundo, pero nuestra propia vida, al no tener la salvación, y en el caso de cuando me presentan a Jesús y no recibir la salvación, solamente ese hecho de no recibirla, en el caso mío, entonces ya me ha condenado. Entonces nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y que hoy disfrutamos de una paz, de una bendición, de tantas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, desde el mismo momento en que Dios nos ha salvado, hemos experimentado la salvación. Y desde ese mismo momento que hemos sido salvos, sentimos gran carga por aquellos que nosotros conocemos, que nosotros amamos y que no han recibido la salvación. Entonces, en ese momento, yo me convierto en un embajador, o en un enviado, o en un representante del Señor, y la misión que yo voy a tener desde ese momento en adelante es especial. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Ya soy nuevo, ya hablábamos de la regeneración, he sido regenerado, ¿cierto? Las cosas del pasado, viejas pasaron, he aquí el Señor entonces hace en nosotros todas las que vamos a empezar a vivir son hechas nuevas. Hemos recibido el Evangelio, Dios entonces ha salvado nuestras vidas, pero cuando hemos sido salvos empezamos a sentir una gran carga por nuestra familia. Y esa carga
permite que nosotros entonces al sentirla por ellos podamos hacer acciones, ¿cierto? Hay varias acciones que podemos hacer. Una es orar por aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor para que el Señor las salve, pero también dentro de esa oración podríamos pedirle al Señor que nos dé a nosotros el poder testificarles y hablarles del testimonio del Evangelio. Hay dos formas de llevar el Evangelio, ¿cierto? Una de las formas de hacerlo es que como soy discípulo del Señor, yo puedo hacer que la gente al ver mis actos, mis actitudes y como yo camino, la gente quiera tener lo que yo tengo. La gente ha visto el cambio, está viendo el cambio, y la gente al ver ese cambio, la gente va a querer también cambiar de vida. Entonces la mejor forma de testificar, primero que todo, es habiendo recibido al Señor en nuestro corazón. La segunda forma que yo tendría, entonces ya es, fuera del testimonio personal, hablar, presentarme como un embajador del Señor y decirle al mundo que está perdido, a mi familia que está perdida, a mis amigos que están perdidos, que no tienen al Señor en su corazón, que no tienen la salvación en sus vidas y de hecho que viven sin el Señor. Vivir sin el Señor es vivir mal, es traerlos al Señor. Bien, entonces nosotros somos nuevas criaturas, tenemos una misión y hoy somos embajadores, representantes del Señor por donde vamos, ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ante la sociedad, ante el mundo, etc. En Mateo capítulo 5, del verso 14 al verso 16, Mateo 5, 14 al 16, que estamos hablando de esa posición que ya tenemos hoy como embajadores del Señor, dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Entonces nosotros nos hemos convertido en embajadores del Señor, pero también nos hemos convertido en la luz del mundo. La semana pasada, cuando estudiábamos Juan capítulo 1, veíamos que Jesús era esa luz, ¿cierto? Era la luz que venía y alumbraba a todos los hombres. Y esa luz hacía que los hombres vieran en la oscuridad que andaban. Pues déjame decirte que tú y yo también nos convertimos en luz. El mensaje del Evangelio está en nosotros y nosotros somos luz para los que nos rodean. Entonces somos embajadores y somos luz. Hay algo que hay que entender y es, el Evangelio, cuando yo lo llevo a otros, no lo puedo llevar solo en palabras. La gente ha de ver en mi vida el testimonio del Evangelio. Ha de ver en mi vida el cambio. Y ese cambio y otra transformación que Dios me ha dado a mí va a afectarlos a ellos. No solo es lo hablado. Yo hoy en día veo que hay mucha gente que habla muy lindo de Dios, pero en su vida práctica no dan testimonio. Y esa falta de testimonio en la vida práctica es la que hace que muchas personas, ¿cierto? Y en algún pasaje de la Escritura dice que por causa del comportamiento de muchos de nosotros, el nombre del Señor es blasfemado. La gente dice, sí, ese es el que tiene el Evangelio. Entonces, lo principal en mi vida sería vivir el Evangelio, pedirle al Señor poderlo tener en mi corazón y después de que Él ha transformado y está transformando mi vida, poder hablar a otros. ¿En qué momento lo hago? Entonces tendría que pasar unos 3, 5, 10 años para poder hablar del Señor. Si Dios ya hizo una obra en tu vida, que fue empezar a operar la obra de regeneración, muchas cosas cambian. ¿Cuántas personas encuentran en el camino que dicen, no, yo soy cristiano? Y los encuentra uno con una botella de cerveza al lado, embriagándose, con botellas de otro tipo de licores, su relación con su hogar mal, en su momento de embriaguez afectando a su familia. Pero dicen que tienen el Evangelio del Señor, ¿cierto? No han sido regenerados. No es que yo vaya a una iglesia, no es que me reúna con hermanos en la fe, no es que comparta el Evangelio de esa manera, sino que el Evangelio haya entrado en mi vida y me haya transformado. Una vez me ha transformado el Evangelio, pues yo tengo que hablarle a otros. Habrá un proceso de vida, la hay. Si tú recibiste el Evangelio hace un mes, hace 2 meses, y hoy tienes al Señor en tu corazón, es factible que a medida que aprendas de la palabra, vas cambiando. Y que te das cuenta de que hay cosas que necesitas mejorar bien. Pero desde el mismo momento en que recibes a Jesús,
y empiezas a notar en tu vida esa transformación, ya eres un embajador del Señor ante el mundo. Muy bien, ya somos luz del mundo, ¿cierto? Ya iluminamos donde hay oscuridad. Muy bien. Hay algo que uno nota, que el Señor también lo habla, y creo que es en el versículo 15, que dice que nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, que es cubrirla, sino que debe de ir la luz al candelero, ¿cierto? Por lo regular el candelero en esa época la colocaban en un lugar alto para que la luz, igual que ahora, usted prende un bombillo y no lo va a prender debajo de la mesa o lo va a meter debajo de la cama. El bombillo lo coloca en una parte alta para que alumbre alrededor a los que están ahí. Entonces dice la escritura que así alumbre esa luz que tú ya tienes, que se llama Cristo, que hace que tú brilles también, y entonces esa luz va a afectar a todos los hombres. Hay que entender acerca de la luz, y uno va a notar cosas. Cuando tú vas a comprar una luz, ahora tenemos más luz LED, pero antes teníamos, ¿se acuerdan los focos que teníamos anteriormente? Y había focos de 20 vatios, de 40 vatios, de 60 vatios, de 100 vatios, de 120 vatios. Y lo normal es que si queríamos muy buena luz comprábamos un bombillo de 100 vatios, 100, 120 vatios. Pues déjame decirte que nosotros, la Biblia nos habla de esa intensidad de luz. ¿Qué luz somos hoy, cierto? ¿Alumbramos a 20 vatios o alumbramos a 100 vatios? El objetivo es que esta luz que el Señor nos ha dado alumbre a los hombres, porque está colocando la contraposición. Estamos en la luz y pues en la luz se ve todo. ¿Qué tal que aquí no hubiera luz? Estaríamos en oscuridad, ni siquiera ustedes podrían apreciar la persona que les está hablando al otro lado de su celular o de su computador. Muy bien, o de su televisor, pues. Entonces, ¿hasta dónde alumbra nuestra luz, cierto? Frente a esto, yo he visto, podríamos hacer varias preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tanto alumbra tu luz? ¿Hablas del Señor por el cambio que ha hecho en tu vida? A veces brillas y a veces tu luz está tapada o opacada. ¿No sabes cómo hablarles a otras personas acerca de Cristo? ¿O tu luz hasta ahora viene como brillando un poco nomás? ¿Cierto? Bien. Recordemos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión nos decía: ir y hacer discípulos. No es fácil, porque no dice vaya y háblele a la gente. Cuando yo a veces le pregunto a la gente cuál es la Gran Comisión, la mayoría de la gente dice vaya y predique el evangelio a toda criatura. No es vaya y predique el evangelio, es vaya, vívalo y haga discípulos. O sea, gente que venga detrás de usted, y así como usted está siguiendo al maestro, otros van a seguir su testimonio. Eso es muy duro. Entonces es mejor ir y predicar. No es predicar. La mayoría han asumido eso, y no sé si lo han asumido es porque es más fácil hablar y no más, y salir corriendo y ya, que hablar y haber sido impactado por el evangelio, y que mi mensaje, pues el mensaje de Dios, pero a través de mi vida, transforme a los demás. Muy bien, ¿qué necesitaría hacer para poder dar un verdadero testimonio del Señor? 1. Tengo que dejar que Dios transforme mi vida. Mis palabras valen poco si mi comportamiento no lo respaldo. Es factible que yo tenga en mi vida que tener un proceso de crecimiento, pues en la medida que yo crezco en la palabra, ¿cierto? Cuando no estamos aquí en este proceso que llevamos ahora, sino que podemos salir, pues lo normal es que yo pueda en la iglesia crecer, recibir la palabra, recibir estudios, tener un tiempo con Dios, fortalecer mi vida a través de la oración. Y bueno, la iglesia abre las puertas de un templo donde puedo ir al templo a hacer esto. Ahora lo hemos estado haciendo a través de redes sociales, ¿cierto?
Entonces tú puedes a través de estas redes sociales escuchar mensajes de la palabra. Las iglesias tenemos todo un proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Cultos, momentos de oración, momentos donde juntos adoramos a Dios, que es parte de la vida personal, ¿cierto? De la vida que debo de hacer. Y también tiene estos momentos de crecimiento por la palabra. Hay una necesidad que yo tendría que tener o empezar a generar en mi vida, y es la necesidad de una vida de oración, la necesidad de una vida de entrega, la necesidad de tener. En el diario vivir, la gente tiene que, para tener una buena salud, desarrollar ciertas cosas. ¿Qué tiene que hacer la gente para desarrollar una buena salud en su vida? Tiene que hacer ejercicio diariamente. Debería tener una buena dieta para poderlo hacer. En cuanto a la parte física estoy hablando, ¿cierto? Debería, en cuanto a su parte mental, tener libertad y poder tener herramientas para enfrentar los problemas del diario vivir. Eso es lo normal en un ser humano, que diga que tengamos cuerpo sano, mente sana, vida sana, ¿cierto? En lo espiritual sucede similar. En lo espiritual hay varias dinámicas. Está la dinámica del ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? Una vida de oración, una vida entonces donde ejercito esta parte con ir a otras personas y les hablo de la fe que el Señor me ha dado. Me tengo que alimentar muy bien, tengo que alimentarme de la palabra. Hay mucha, por ahí se habla mucho de Dios, pero realmente a través de estas sagradas escrituras, pues tendría que tener un buen alimento a través de una sana palabra. Y por eso el apóstol Pedro nos decía por allá en el libro, en una de sus cartas, que hay que desear como recién nacido, en el capítulo 2, la leche espiritual no adulterada. Y cuando se refiere a la leche espiritual, está diciendo a la palabra. Entonces deseemos como niños recién nacidos. Y si tú estás nuevo en el Evangelio, pues en el Señor eres un bebé. Entonces debes de alimentarte muy bien. ¿Qué debería ser el alimento? Esta leche no adulterada. ¿Qué significaría adulterar? Bueno, hay muchas formas de adulterar la leche, ¿cierto? Cuando usted y yo compramos en la tienda una bolsa de leche, una leche, nos damos cuenta de que la leche que compramos es pasteurizada. Esa leche para un niño que acaba de nacer no es la mejor leche. La leche para el recién nacido debe ser leche directamente de su propia madre, ¿cierto? La otra leche que tomamos es algo que ya está reducida, y si la compramos deslactosada, descremada, semidescremada, bueno, ya, ¿cierto? Pero la leche como tal es de mucha bendición para los bebés humanos, los animales que también son mamíferos, toman leche y esa leche fortalece. Pues déjeme decirle que esta es la leche espiritual, y cuando esta palabra realmente la recibo como es leche espiritual no adulterada. Cuando esta palabra no va de acuerdo al principio de las Sagradas Escrituras, es una leche adulterada. Entonces una de las cosas que necesitamos hacer es acercarnos a esta palabra y dejar que esa palabra entonces transforme nuestra vida. Entonces hay que conocer la Escritura, tener una porción de las Sagradas Escrituras. Espero que tú tengas una porción de la Escritura, ¿cierto? Un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Las Biblias, aunque las librerías tienen un costo normal, que es normal de lo que hace el trabajo de imprenta, vale 50, 60, 80, 100, 150 mil pesos. Hay iglesias que tienen las Biblias subsidiadas. Nosotros vendemos unas Biblias parecidas a esta como a 10 mil pesos, que la adquirimos a través de fundaciones cristianas. La nuestra es Fundación Cristiana Nueva Generación, y las adquirimos para que nosotros podamos cubrir solamente los costos de envío. Entonces pagamos 10 mil pesos por una biblicita de estas que vale 50, 60, y es una bendición. En las librerías cuesta eso porque es el valor de los libros y el valor de sostener un negocio o una librería. Pero deberíamos tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras y diariamente hacerlo. Lo primero entonces que veíamos era, primero, que el Señor transforme nuestra vida. Segundo, que las Sagradas Escrituras entonces
hagan parte de nuestra vida y acercarnos completamente a esas sagradas escrituras. Por eso en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, por un lado. ¿Cierto? Otra cosa que nosotros entendemos entonces es la necesidad de confiar que Dios a través de su Espíritu Santo va a guiar mi vida. Y en esta parte de hablarles a otros es muy lindo. Yo le digo una cosa: el Señor va a colocar en nuestros labios y nos va a recordar todas las cosas que nosotros tenemos que hablar de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 8, dice la escritura que cuando el Espíritu Santo en ese momento le está diciendo el Señor Jesucristo para la venida que ellos experimentaron un tiempo después, en el día de Pentecostés, más de 50 días después de lo que Jesús está hablando aquí. Entonces dice que Él vendría y que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres acciones las hace el Espíritu Santo en la persona que no conoce de Dios directamente: convencer de justicia, de pecado, de justicia y juicio. Ya en nosotros que conocemos al Señor, el Espíritu Santo nos va a edificar en la palabra y nos va a guiar a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer a la gente: hable de Dios, no diga sino lo que usted conoce de Dios, y sus palabras, que no van a ser directamente suyas, sino que Dios va a guiar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted para que el Espíritu Santo usted diga las palabras necesarias que la gente necesita oír. Entonces Él los va a convencer. Usted no convenza a nadie, solamente hable de la fe y Dios hará el resto. Él colocará las palabras, porque también dice la escritura que el Espíritu Santo a los discípulos le recordaría las palabras que Jesús les habló. En el caso tuyo, Él te va a recordar. Escucha esto que te estoy diciendo: recordar. Si tú nunca lo has escuchado, Él no te va a recordar. Entonces, para que recuerdes, ¿qué tienes que tener? Escuchar. Yo recuerdo en mi infancia que mi abuela me decía: no, cuando usted esté haciendo una tarea allá en el colegio, diga: Espíritu Santo, ilumíname. Y yo me acuerdo más de una vez en el aula de clase que yo decía: Espíritu Santo, ay, ¿por qué no me iluminas? Pues ilumíname. No me iluminaba a veces, porque tal vez Él quería decirme: yo sí te quiero iluminar, pero es que no estudiaste. Entonces, Él nos va a recordar, pero nos va a recordar lo que ya hemos escuchado. Entonces, lo he escuchado a través de la palabra predicada del pastor, lo voy a escuchar a través de la palabra que he leído, ¿cierto? En mi tiempo personal con Dios, Él lo recordará. Entonces, mira, Él convence de pecado, justicia y juicio, pero también Él nos ilumina las cosas que tendremos que hacer. ¿Qué más tendría que hacer yo para hablarle del Señor a otras personas que me rodean? Algo muy importante que tienes que hacer es la intercesión, la oración. Entonces tú, por ejemplo, quieres ir a hablarle a alguien del Señor, vaya aparte en su tiempo devocional con Dios y empiece a orar por la persona. Señor, yo le quiero hablar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi amigo, a una amiga. Señor, ayúdame, dame las palabras necesarias, que cuando lo hable tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y permite, Señor, que el corazón de esa persona se ablande, para que al hablar sea tu palabra la que llegue al corazón de ellos. Tú solamente vas a cumplir con hablar. El Señor entonces hará el resto. Algo que tiene que estar en tu corazón y mío es acercarnos a las personas que no han conocido al Señor con amor. Muchos de ellos vivían como nosotros vivimos, o viven como nosotros vivíamos, esclavos del pecado. Cuando alguien conoce al Señor, conoce esto tan rico, conoce este evangelio tan rico, pero como que a algunos se les olvida quiénes éramos nosotros. Bueno, nosotros como seres humanos todavía tenemos una naturaleza humana que todos los días al orar y buscar de Dios nos va separando de esa vida. Entendemos que es la gracia de Dios la que nos sostiene,
Pero aún así empezamos a vivir como tan separados de esa vida que teníamos, esa práctica permanente del pecado. Pero algunos de los que están al lado de acá con nosotros, me da tristeza que miran mal a los que están hoy en borrachera. Entonces les dicen borrachos, malditos borrachos, perdonen el término, malditos borrachos, ¿cuándo te arrepentirás? Hasta les decimos caídos de la gracia de Dios, pero un término muy feo, ¿cierto? Desgraciados, que no sé qué, arrepientas, y no, Dios mío, pero es que yo era igual o peor. Y alguien tuvo que acercarse a mi vida con amor y misericordia. Entonces cuando te acerques a alguien que en este momento esté en el pecado, hundido en el pecado, por favor, acércate con el amor de Dios y dile a esa persona, acércate con amor y acércate con misericordia. Esa persona es víctima, es esclavo de Satanás. He escuchado que dicen que el pecado es una enfermedad. No, hermano, el pecado no es enfermedad. Bíblicamente no es enfermedad. El pecado es el fruto de una persona que se alejó de Dios o que no tiene al Señor en su vida, y el pecado lo tiene esa persona cegada, pero no es una enfermedad, es más que una enfermedad, es un estado del hombre. Entonces hay que orarle al Señor, ¿cierto? Y hablar con mucho amor a las personas que están esclavas del pecado. Entonces, al hablarle a una persona que no tiene al Señor, pídale al Señor que el amor de Él se refleje a través de nuestras vidas y que lo hagamos con una actitud humilde, porque nosotros, al igual que al que le estamos hablando, aún todavía necesitamos que la gracia de Dios se derrame cada día sobre nosotros. ¿Y cuántas veces tú y yo tendremos que acercarnos al Señor a través de una predicación como esta, en el altar, en la iglesia, y nos tenemos que acercar y decirle al Señor: vengo porque quiero presentar un fracaso en mi vida, porque me dejé llenar de soberbia, de altanería, de rabia, y fallé, golpeé, agredí, insulté, fallé, hicimos cosas que nos avergüenzan, porque eso también puede llegar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, tienes que entender que si no es por la gracia de Dios, ni siquiera nosotros hubiéramos salido de esa vida en que estábamos. Fue que Dios nos miró con ojos de misericordia, y asimismo Él nos usa a nosotros como instrumentos de bendición para esas personas que lo necesitan hoy a Él. Primero de Pedro 3:15 nos dice que debemos de santificar a Dios en nuestros cuerpos y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, todo el que necesita de Dios, nos podemos acercar a esa persona y hablarle tan especial de esto tan grande que es la experiencia de la conversión, ¿cierto? Que nosotros hemos y estamos experimentando. Qué bendición, qué bueno es Dios con nosotros. Cuando hablemos del Señor, entonces piense que está hablándole a una persona que en usted está viendo el mensaje del Evangelio. Sea cortés, háblele normal. Yo no sé, uno nota gente que como que se disfrazan cuando van a testificar y utilizan un vocabulario y amigo, querido, oye amigo, oye, tú que necesitas, amigo perdido, o escucha, oh pecador. No, nosotros le vamos a hablar a gente como nosotros. Es más, las primeras personas a las que les vamos a hablar son nuestras familias, nuestros amigos. Fulano, Dios te bendiga, ven y yo te quiero contar algo. O sea, normal. No sé cómo a veces utilizamos y empezamos a manejar algo diferente. Somos nosotros, con la naturalidad que usted tiene. Hable con aquellos que necesitan del Señor. Muchos de ellos serán, como le digo, pero también tal vez en algún momento te vas a encontrar con alguien que necesita del Señor en ese sentido. Entonces, acérquese a una persona, sea valiente, pídale al Señor sabiduría para poder acercarse a estas personas y testificarles del Evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces deje que ese poder de Dios lo llene a usted, lo llene de valentía
para que usted pueda hablarle a otros acerca de fe. Muy bien. Recuerde, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pídale al Señor que le quite a usted esa parte. Le voy a colocar una tarea, porque dentro de nuestro material de evangelismo tenemos tareas, ¿cierto? La tarea es que usted anote en una hojita. Puede ser en esta misma, si ahora la imprime, que la imprimes hoy o mañana, ya enseguida la pongo acá. Coloque 1, 2 o 3 familiares a los que te gustaría hablarles del Señor. Ay, pastor, pues estoy en cuarentena. Pues para eso hay teléfonos. Este es un buen momento para preguntarle, que el Señor te coloque en la mente esas personas y le preguntes cómo está, y que el Señor te dé palabras para testificar del Señor. Tal vez necesitas también anotar el teléfono de 1 o 2 personas que fueron compañeros o amigos tuyos. Recuerda, entonces una familia o 2 o 3, como Dios te guíe. Ay, no, yo voy a arrancar con 1, arranque con 1. Bien sea familia o amigos. Y pídale al Señor que bendiga en gran manera tu vida. Padre, yo te doy gracias por este tiempo de estudio. Gracias porque nos llamas a testificar. Gracias por los que nos hemos unido a hacerlo. Creo que necesitamos, Señor, cada día más de ti. Gracias por el grupo que hemos venido los domingos estudiando tu palabra y creciendo en ella. Permite que quienes hoy se han unido con nosotros también pueda ser de bendición esta palabra. Te adoramos y bendecimos. Damos honor y gloria y damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, mañana nos veremos a las 11 de la mañana en nuestro acercamiento a las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga a todos.